guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Sí, muy bien. Vamos a abrir la Biblia esta noche en un pasaje que todos conocen, y si no lo conocen, han oído hablar de él. Casi cualquier persona en América Latina ha escuchado hablar de este señor, del rico Epulón. Búsquelo en la concordancia. O mejor no lo busque, porque no lo va a encontrar. Hay una historia que manejaban todos los viejitos de un hombre que era muy rico y que se fue al infierno y que se llamaba Epulón. ¿De dónde sacaron el nombre? A mí no me pregunte, porque no está en la Biblia. Eso es como que el papá de la Virgen María se llamaba Joaquín y la mamá se llamaba Santa Ana. Todos esos son inventos y son tradiciones que no están en la palabra. Eso es como aquellos versículos que dicen a Dios rogando y con el mazo dando. No están en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. No está en la Biblia. Pero la gente lo recita como si conocieran lo que están diciendo. Pues este famoso rico Epulón, en realidad le pusieron ese nombre, repito, no sé quién, ni cuándo, ni por qué, a un personaje de una historia que contó el Señor Jesús, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, y ahí es donde nos vamos a enfocar esta noche. Queremos darle un saludo especial. Estamos tan agradecidos con Dios y con tanta gente en tantos lugares del mundo que nos reporta, que están viendo los videos, que están viendo los sermones. Un día estos llegaron reportes de Escocia. ¿Quién estará que habla español en Escocia oyendo? Pero hay videos que hay 2,000 personas, el resto viéndolos. Entonces, de verdad que nos honran, y donde quiera que usted esté esta noche, ojalá que sea bendecido, y nos pueden ayudar montones también en el ministerio, por lo menos de dos maneras. Una, orando por nosotros. Dos, cuando vea el video, simplemente déle el like o suscríbase. Es una campanita que tiene ahí. Eso no le cuesta nada, no le cuesta un centavo, y para nosotros en el ministerio representa un montón de ayuda, de retroalimentación, de bendiciones. Y hay un secreto: entre más like tenga algún programa o algún video, YouTube solo empieza a evangelizar. Automáticamente el programa de YouTube empieza a recomendárselo a otras personas que ven programas cristianos. Entonces, ¿cuándo hace eso YouTube? Bueno, cuando las personas le dan like al programa que están viendo. Entonces, si Dios lo está bendiciendo, si a usted le gusta, si de alguna manera Dios está usando lo que enseñamos para edificar su vida, yo creo que no sería un gran esfuerzo darle a un botoncito ahí, like, o a una campanita, suscribirse. Y si se suscribe, pues hay más ventajas para usted, porque cada vez que sale un video nuevo, cada vez que hay un tema diferente, el mismo sistema de YouTube le va a enviar a usted una notificación y lo va a tener al día sin gran complicación. Entonces, los de afuera y los de la casa nos pueden ayudar montones con eso. Y repito, no es gran cosa lo que cuesta. Lucas 16 es un capítulo que ha sido muy controversial a lo largo de la historia de la iglesia. Y vamos a empezar por ahí esta noche. ¿Qué quiero decir con que ha sido muy controversial? Quiero decir que ha generado muchísimas discusiones a nivel bíblico, a nivel teológico, a nivel de iglesias, de organizaciones, básicamente por dos razones, o por una razón. Porque hay un grupo de personas que dicen que eso es una historia literal que contó Jesús, que es algo que realmente aconteció, que hubo un hombre que se llamaba Lázaro, que era pobre, y un señor que era rico, que tenía un corazón medio duro, y bueno, todos ahora vamos a leer la historia, y que eso realmente ocurrió. Otro sector de gente dice que no, que eso no es real, que es una parábola, una especie de cuento que Jesús hizo para ilustrar algunas verdades.
En realidad a mí no me interesa mucho esta noche saber si fue parábola o no fue parábola. Desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero desde mi punto de vista no es una parábola. No es una parábola por lo menos por 3 razones. La primera, porque normalmente cuando Jesús enseñaba una parábola, el evangelista dice, y les enseñaba mediante parábolas, o les contó una parábola diciendo el sembrador salió a sembrar. Siempre el redactor del evangelio, cuando Jesús iba a hablar con parábolas, le avisa a la gente que está hablando en parábolas. En esta ocasión no hay esa advertencia. O sea, el escritor de este evangelio, que es Lucas entendió que Jesús estaba contando algo real, algo que sí había ocurrido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando Jesús cuenta parábolas, en ninguna de las docenas de parábolas que hay en la Biblia aparece un nombre propio. Y en esta sí aparece un nombre propio, que no es Epulón, pero es Lázaro. Entonces eso lo hace un poquito diferente. En tercer lugar, una parábola por definición es una historia muy corta en la que Jesús toma una verdad del mundo natural para enseñar una verdad del mundo espiritual. Por ejemplo, aquí el sembrador salió a sembrar. Eso es algo natural, se ve todos los días en el campo. Pero Jesús toma eso del mundo natural para enseñar algo del mundo espiritual. Dice, la semilla es la palabra, el enemigo es el malo, el trigo es una cosa, eso. O dice, un pescador echó la red en el mar y sacó toda clase de peces. Eso también lo veían ellos todos los días. Pero usa esa verdad del mundo natural para enseñar algo espiritual. Cuando usted predica, al barco se suben toda clase de peces. Eso significa que en las iglesias usted puede encontrar de todo. Hay gente que sube, pero es que no, es una iglesia, ahí va que fulano, va mengana. Cariño, en las iglesias hay de todo, hay tiburones, hay cuchizapos, hay pargos colorados, hay de todo. Y eso es lo que Jesús está explicando. Tenemos que estar preparados para eso. Entonces, por estas 3 razones, yo a nivel personal creo que no es una parábola, sino que es una historia real. Porque Jesús no está tomando ninguna verdad del mundo natural. Aquí no está hablando ni de pescados, ni de semillas, está hablando del tormento eterno, está hablando de vida eterna, de una vez está entrando al asunto espiritual. Pero no importa cómo usted lo tome, vamos a leer este pasaje esta noche y vamos a tratar de, con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, tratar de sacar de ahí algunas verdades espirituales. Las personas que más insisten en que esto no es real, sino que es una parábola, son los testigos de Jehová. Y ahora después les voy a explicar por qué. Pero vamos a ir entonces a leer la historia. Está en Lucas capítulo 16, versículo del 19 en adelante. Dice, había un hombre rico. No suena como una parábola. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Siempre me lo he imaginado gordo a Epulón. No sé por qué, pero es que alguien que come todos los días banquetes y espléndidos banquetes, tiene que ser alguien que está un poco hermoso. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Jesús está tratando de, en primera entrada, de darnos idea del nivel socioeconómico de esta persona. O sea, gracias a Dios todos comemos todos los días y comemos más o menos bien. Pero este hombre no comía, banqueteaba y banqueteaba espléndidamente. Y la ropa que usaba era la más cara que se podía comprar en aquella época. Eso era como vestirse en Savile Row en Londres o una cosa así. O ir a comprar usted su ropa a la Quinta Avenida en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese lino fino era algo que usaban los reyes. Es más, cuando usted se muera, dice que en el cielo le van a dar ropas de lino fino, para que tengamos una idea. Y la púrpura era un tinte que era extraordinariamente caro porque lo sacaban de unos moluscos y costaba montones. Solo los reyes, era el color de los reyes. O sea que este hombre tenía un nivel de vida impresionantemente bueno, no era cualquier cosa. Dice entonces que este hombre, verso 20, tenía de vecino a un mendigo que se llamaba Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel. O sea, repito, en las parábolas nunca aparece un nombre propio. Así es que aquí tenemos otra pista de que esto es más que una parábola, es una historia real. Y este hombre Lázaro
No sé si va viendo el contraste. Había un hombre rico que banqueteaba todos los días, que se vestía de lino fino, que se vestía de púrpura, y a la puerta de su mansión está un hombre. ¿Cómo está? Ni siquiera dice que está sentado. Jesús usa un verbo muy grosero. Dice que el hombre está echado. Es un verbo que usamos para hablar de los perros, de las vacas, de los animales, no de las personas. O sea, que la situación por un lado de un hombre extraordinariamente buena, y por otro un hombre en una miseria tan terrible que ni siquiera dice Jesús que se sentaba a la puerta del rico, sino que estaba echado y que estaba lleno de llagas. O sea, no solo estaba pobre, estaba enfermo y con una enfermedad repulsiva. Versículo 22. ¿Qué le pasaba a este señor? Perdón, al 21. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Trate de imaginarse la escena. Una persona llena de heridas, de úlceras, de llagas, de pus, perros chupándolo. Ni siquiera tenía probablemente fuerza ya para espantar los perros o para ponerse de pie y salir corriendo. Y simplemente a través de la puerta de la mansión le llegaba el olor de las comidas de adentro, les veía a los criados y el mayordomo pasando, llevando las botellas de vino, llevando los platos con comida, y el hombre sentía que se le retorcían los intestinos de ganas. Dice ansiaba, no era que quería. Una cosa es querer algo y otra es ansiarlo. Ansiaba comer no lo que había en la mesa, ansiaba comerse las migajas, los huesos que tiraba la gente, el pollo, lo que iba cayendo al piso, sucio y como estuviera. Pero en lugar de eso, lo que llegaban eran perros, también atraídos por el olor de la comida, y seguro no los dejaban entrar a los perros, ni a Lázaro, y todos los perros se entretenían chupándole las llagas. Este es el cuadro que Jesús está pintando. Y es un cuadro de verdad terrible. Es que leemos la Biblia siempre a la carrera, no nos paramos a meditar en lo que estamos leyendo. Jesús está poniendo un contraste como entre el día y la noche, como entre el hombre que en la sociedad está en el nivel más alto y el tipo que está en el peldaño más abajo de la escala social. Eso es lo que el Señor está pintando aquí. Pero resulta que si hay algo democrático en este planeta, es más, la única democracia que realmente existe es la de la muerte. Todo lo demás son cuentos de los políticos. La muerte es tan carga que se lleva a los hombres, a las mujeres, no importa si es viejo, si es joven, si es feo, bonito, se muere el tonto, se muere el sabio, se muere el pobre, se muere el rico. Y entonces, aunque en la vida la situación de estos dos hombres era muy diferente, les ocurrió algo similar. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y aquí está el segundo nombre propio que Jesús está usando. Ya hablamos de Lázaro y ahora está mencionando a Abraham. Ahora, Abraham no es un personaje de una parábola, es un personaje histórico. Muere el mendigo y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. No sé si puede ver lo que Jesús está haciendo, pero es que es un maestro. Con dos pinceladas le pinta uno un cuadro. Muere Lázaro, que aquí en la vida era lo más bajo que había, y le ocurre algo después de que muere. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Créame, lo que se llevaron los ángeles no fue el cuerpo lleno de llagas y desnutrido, maltratado por la vida y chupado por los perros. No, aquí no está hablando de que se llevaron el cuerpo de Lázaro. Es que Lázaro, yo voy despacio, Lázaro no era aquel cuerpo, Lázaro era la persona que vivía en ese cuerpo. Usted no es el cuerpo que tiene, usted vive dentro de su cuerpo. Somos seres tripartitos, como Dios. Es un solo Dios, y es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Usted es una sola persona, usted es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Y la Biblia dice que esas tres partes, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, escribe Pablo, se ha guardado irreprensible para la venida del Señor Jesús. Entonces usted completito es espíritu, alma y cuerpo. Pero como nunca nos enseñaron eso, entonces nosotros creemos que nosotros somos el cuerpo. Y decimos, me estoy poniendo viejo o estoy muy gordo. Usted nunca se va a poner viejo, lo que se va a poner viejo es su cuerpo. Usted nunca va a engordar, eso es una bendición. El que engorda su cuerpo y ahí no tiene que correr a cambiar de ropa y estirar el asunto. Si no podemos manejar esta diferencia, vamos a andar tropezando a lo largo de toda nuestra vida.
El cuerpo de Lázaro, usted puede estar seguro que lo tiraron a un desagüe, a una alcantarilla, o lo enterraron en un potrero, en cualquier parte, porque ¿quién iba a ir al entierro de Lázaro? Usted ve la diferencia, la muerte es igual, pero el entierro es diferente. Se muere un rico y usted esa fila de carros y con las luces y emergencias y el carro de la funeraria, y se muere un pobre. Mi mamá, cuando quería que uno hiciera algo rápido, le decía: papito, pero hágalo como entierro pobre. Entierro pobre es agarre esa cosa y sepúltelo lo más rápido posible, decir, nadie va a venir a llorar. Se murió Lázaro, ¿y quién cree que fue al cementerio? Nadie. Se murió el rico, y me imagino que todo el pueblo, los que le vendían la carne, los que le vendían el pescado para los banquetes, los empleados que se quedaron sin trabajo, todos los proveedores, me imagino que toda esa gente, esa pelota fue al cementerio. Y Lázaro tirado solo un zanjón por ahí, pero con una enorme diferencia. Se murió el rico y fue sepultado, punto, ahí terminó esa historia. Se muere Lázaro y vienen ángeles desde el cielo y llevan su espíritu, dice, ángeles vienen y lo llevan al seno de Abraham. El seno, y voy despacio porque son cosas que tenemos arraigadas desde hace años, están mal. La gente habla de los senos de las mujeres no tienen senos. Algún día vamos a aprender eso. Los pechos son otra cosa, pero los senos no. Senos solo hay uno. Seno es un valle entre dos cosas. Entonces, los varones tenemos seno y las mujeres tienen seno. Bueno, no le voy a cobrar nada por eso. No lo veo como que me esté creyendo, pero créame que así es. Las viejitas de antes sabían más. Y cuando salían a ser mandados a la pulpería, echaban las monedillas en un pañuelo todo costoso y écheselo en el seno. El seno es exactamente el valle entre los dos pechos. Entonces Abraham también tenía seno. Y entonces lo llevan a un lugar que Jesús le llama el seno de Abraham. Y esta es la única vez que Jesús usa esta expresión. Así que ahora más adelante vamos a tratar de aclararlo, y si no alcanza el tiempo lo dejamos para mañana. Pues esto es importante. Lo lleva al seno de Abraham. El rico fue sepultado. Uno se fue para arriba, el otro se fue para el hoyo, nada más. Verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién alzó los ojos en el Hades? El rico que había sido sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, en el seno de Abraham. Entonces note, la muerte es extraordinariamente democrática, los dos se mueren, pero lo importante es lo que ocurre después de que la persona muere. ¿Por qué? Porque uno va al seno de Abraham, y ahora vamos a ver qué ocurre en el seno de Abraham. El otro va a un lugar que se llamaba el Hades, y el Hades no es un buen lugar, no era un buen lugar, es un lugar donde las personas, después de morir, estaban en tormentos. Y repito, como todos conocen la historia, yo voy a correr, la voy a leer y después me devuelvo nada más un poquito. Vamos a pasar rápido al 24. Y entonces él, dando voces, dijo, o sea, el rico dijo, Padre Abraham. ¿Por qué dijo Padre Abraham? ¿Quiénes le decían Padre Abraham? Solo los judíos. El rico era judío también. Y le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Que moje la punta de su dedo en agua y venga y me refresque la lengua. No que me traiga una Coca-Cola, por favor, 0 calorías. No que me traiga un vaso de agua fría, no que me traiga una limonada. No, la punta de su dedo en agua y que toque mi lengua. Estoy atormentado. 2 veces está usando. Primero dijo que alzó los ojos estando en tormentos, y ahora dice que está atormentado. Obviamente, como los testigos de Jehová no creen en el infierno, entonces no les sirve este pasaje y tratan de convertirlo, que no, eso fue una metáfora, una parábola de Jesús para significar otra cosa. Bueno, si esto es una comparación apenas, ¿cómo será la realidad? Tiene que ser algo terrible. Ahora, el rico, al perro viejo le cuesta cambiar las mañas. Estaba acostumbrado toda la vida a ordenar. Probablemente cuando iba a entrar a la casa le gritaba a Lázaro, Lázaro, quítate de ahí que me va a ensuciar el lino fino y la púrpura. Está acostumbrado a darle órdenes a todo el mundo, a Lázaro también. Y ahora, después de muerto, cree que la situación va a seguir igual. Y dice, manda a Lázaro, como si Lázaro fuera
empleado de él. Manda a Lázaro que moje, que vaya a algún lugar y se moje la punta del dedo en agua, se humedezca y venga y me toque la lengua. Y entonces Abraham le contesta. Abraham le dijo, ahora entiéndame, Abraham en este momento, cuando Jesús está vivo en la tierra, Abraham tiene por lo menos 1800 años de muerto. Su cuerpo está hecho de polvo, pero el hombre está vivo y cachetón. Oye, habla, recibe gente. Abraham le contesta y le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y por tercera vez, y tú atormentado. Corramos, sigamos leyendo, ahora después nos vamos a devolver. Además de todo esto, tenemos un problema, le dice Abraham. Resulta que hay una gran cima entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a donde ustedes no pueden, ni los que están allá pueden venir acá. Esa cima, vea lo que está con S. Cuando cima se escribe con C, es un pico, una loma, la cumbre de un monte. Pero cuando es con S, es todo lo contrario, es un abismo demasiado profundo. Entonces, lo que Jesús está tratando de enseñar acá, o enseñando, son varias cosas. Número uno, después de la muerte hay vida. Ese cuento que tienen los ateos y los agnósticos, no, uno es como una vaca, usted se muere y ahí se acabó todo, lo ponen en la sepultura, no. No me crea a mí, porque yo no sé qué hay más allá de las nubes, pero créale a Jesús que estuvo muerto y vivió, y que sabe de lo que está hablando. Y Jesús dice que después de la muerte hay vida, y que esa vida que hay después de la muerte no es igual para todas las personas, que hay dos posibles opciones. Unos van a ser, dice, consolados, decía el versículo 25, y los otros van a ser atormentados. Repito, no me crea a mí, pero si usted, no sé si es católico, testigo de Jehová o evangélico, lo que sea, pues tendríamos que creerle a Jesús. Y Jesús es el que está contando esta historia. Y dice que después de la muerte hay dos opciones, hay dos posibles lugares de destino, hay dos alternativas. Uno va a un lugar de consuelo o iba a un lugar de tormento. Este lugar, y voy despacio, ¿están conmigo o ya los perdí? Este lugar se llamaba el Hades. Hades es una palabra griega, lo que significa es el lugar de los muertos. No tiene por sí misma una connotación ni buena ni mala. Toda la gente del Antiguo Testamento, toda la gente que murió en el Antiguo Pacto, esa gente morían, buenos o malos, creyentes o no creyentes, morían y todos iban al mismo lugar. Ese lugar se llamaba el Hades, en griego, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se llamaba Seol, que es la palabra hebrea para decir lugar de los muertos. Entonces, ¿qué chiste tenía, pastor? Si todos iban al mismo lado. Bueno, Abraham lo está explicando. Ese Seol o ese Hades estaba dividido en dos departamentos, separados por un abismo insalvable. En uno de esos departamentos se llamaba el seno de Abraham. ¿Quiénes iban ahí? Todos los que habían muerto creyendo en los profetas, creyendo en la palabra de Dios, tratando de honrar a Dios y de servirle. Pero el Hades tenía un segundo departamento. ¿Quiénes iban a este segundo departamento? Pues los que habían muerto adorando a Dios, rechazando la palabra de Dios, apedreando a los profetas. Todo esto funcionó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, después de que Cristo muere y resucita, las cosas cambian. Cuando Cristo resucita, el apóstol Pablo escribe y dice que Él se llevó cautiva la cautividad. ¿Qué era la cautividad? Eran todos esos millones de santos y de santas de Dios que habían muerto en el Antiguo Pacto, que habían muerto creyendo en Dios, honrándole y sirviéndole, pero no podían entrar al cielo, porque para entrar al cielo solo se puede entrar a través de la sangre del Cordero, y el Cordero de Dios no había muerto todavía. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, entra al lugar santísimo, entra al lugar celestial, no con sangre ajena como los sumos sacerdotes, sino con su propia sangre. Pero además con él va un ejército de hombres y mujeres que habían estado esperando ese momento desde Abel, que fue el primer justo en morir. Y entonces, y solo entonces,
La gente después de la muerte de Cristo, ahora el creyente, el hombre o la mujer que mueren creyendo en el Señor, no van al Hades, van directamente a la presencia de Dios, lo que nosotros llamamos el cielo. Por eso Pablo dice: prefiero estar ausente del cuerpo y presente en el Señor, para que usted se dé cuenta que usted no es su cuerpo. Uno puede estar ausente del cuerpo y presente en otro lado. Cuando un hijo o una hija de Dios muere ahora, no va al Hades, el vuelo es sin escalas, es un non-stop, te va directo. ¿Y qué pasa, pastor, entonces con los que se mueren sin Cristo? Bueno, recuerde que el Hades tenía 2 departamentos. Uno quedó vacío con la resurrección de Cristo, pero el otro sigue funcionando. Cuando se muere alguien muy malo, Hitler o alguien así, la gente dice: ay, debe estar quemándose en el infierno. Déjeme explicarle que en el infierno ahorita no hay nadie. La gente que se muere sin Cristo se sigue muriendo y sigue yendo a aquel departamento del Hades que quedó funcionando, que es el único que está en actividad ahora y que no es un lugar bonito, que Jesús dijo que era un lugar de tormento. De esta historia la Iglesia Católica sacó la idea del purgatorio. Hay un lugar donde la gente está en tormento, pero eso es pasajero, no se van a caer para siempre, van a salir y van a ir al cielo. De ahí Dante Alighieri escribió, ¿se acuerdan? La Divina Comedia, y que toda la gente pues que estaba en el purgatorio, y con el paso de los años o los siglos o los milenios, depende de qué tan buenos o malos hubieran sido, tarde o temprano iban a purgar sus culpas, sus pecados. Por eso se llama purgatorio, no purgatorio como decía alguna gente. No hay pulgas, es purgatorio, de purgar, de compensar sus pecados. De ahí salió, de esta historia. Vamos a seguir leyendo el versículo siguiente. No, perdón, quédense ahí en el 26 un momentito para que vean una cosa. ¿Cuál es el problema que tenemos con el purgatorio? ¿Por qué nosotros no creemos en el purgatorio en las iglesias cristianas? Bueno, pues hay muchas razones, pero una la tiene usted ahí en el puro frente. Oiga lo que dice Abraham. Dice: además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de modo que los que están aquí no pueden pasar allá, y los que están allá no pueden venir acá. O sea, aquí no está hablando de que la gente que está en el Hades, en el lugar de tormento, algún día va a ir a un lugar de descanso. No van a ir nunca. Pues eso es lo que Jesús está enseñando, que hay una separación tan tremenda, insalvable, que nadie puede cruzar de un lado para el otro, punto. Entonces ahí no puede estar hablando del purgatorio, está hablando del Hades, que es otra cosa. Sigamos, ahora sí. Entonces le dijo el rico a Abraham: te ruego pues, Padre, otra vez, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Quiere decir que la gente después de muerta, aunque esté perdida, puede recordar. Él se acordó que tenía 5 hermanos, probablemente menores que él, que vivían todavía en la casa del papá, que probablemente eran invitados a los banquetes que él hacía todos los días con esplendidez. Y dijo: mis hermanos van por el mismo camino que yo. Eso es gente solo comer, vino, fiestas, música, banquetes. Lo que menos les interesa es la vida espiritual ni la vida eterna. Por favor, ya que no me pueden aliviar el tormento a mí, dígale a Lázaro, otra vez, que vaya a la casa de mi papá, que se les aparezca. Porque yo sé que ellos se acuerdan de Lázaro. Él lo han pateado más de una vez cuando iban para adentro. Y que le diga, les cuente cómo es esta vaina. Ellos saben que Lázaro se murió, y si se les aparece ahora después de muerto y les cuenta cómo es esto, ellos se convierten. Qué interesante, cómo la gente que está dentro de las iglesias no se preocupa por evangelizar, ni por predicar, ni por ganar almas. Y la gente que en este momento está en tormento desearían tener la oportunidad, si no de salvarse ellos, por lo menos de avisarle a la familia o a los amigos o a alguien que se convierta. ¿Cómo es posible que alguien que esté muerto y en tormento tenga una pasión por la salvación de otras personas, tenga un deseo de evitar que la gente vaya al tormento, y los que están vivos y bendecidos aplauden una vez a la semana en la iglesia y después no le hablan de Cristo a nadie? El infierno es un lugar de fervor evangelístico, pero demasiado tarde.
Cuando usted tiene que tener pasión por las almas no es cuando se muera, es mientras está vivo, mientras Dios lo tiene sano, mientras Dios lo tiene caminando, mientras Dios lo tiene bendecido. Hable de Cristo, invite a la gente, cuéntele su testimonio. Muy bien. Note que esta es la segunda oración que hace a este hombre y las dos le contestan que no. Una, mándelo para que venga a refrescarme la lengua, no. Otra, mándelo para que le hable a mis 5 hermanos, no. Oigamos la respuesta, dijo el dice Q. Y Abraham le dijo, otra vez el nombre propio, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Eso es terrible, hermano. Moisés y los profetas es el Antiguo Testamento. Moisés son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y los profetas es todo lo que sigue. Lo que Abraham le dice desde el otro lado al rico es: en la tierra tienen el Antiguo Testamento, tienen la ley. Oigan lo que dice Moisés, oigan lo que dice el profeta. Y lea lo que sigue, porque lo que sigue todavía es más poderoso. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, ¿sí se van a arrepentir? Y oiga lo que le dice Abraham. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esto es, hermano, es dinamita pura. Esta gente no tenía el Nuevo Testamento, no sabían nada de la muerte de Cristo, ni la resurrección de Cristo, no sabían nada de Juan el Bautista, ni de Pablo, ni de Pedro, ni del Apocalipsis, ni de Juan. Lo único que tenían eran esos 5 libros que usted casi nunca lee, el Pentateuco, porque tiene unos nombres rarísimos, y el Antiguo Testamento. Y lo que Jesús está enseñando es: óigame, si la gente no se convierte y no se arrepiente leyendo, aunque sea el Antiguo Testamento, tampoco se van a arrepentir ni a convertir, aunque se levante un muerto y les predique. Hay gente que le dice a uno: pastor, pero ¿por qué en la iglesia no oran más por los enfermos y echan fuera demonios? Y cuando la gente ve las sanidades y los milagros se convierte. Hermano, perdóneme que le diga, está equivocado. Dios sana, Cristo liberta, Cristo llena con el Espíritu Santo, todo lo que usted quiere, pero nadie se va a convertir porque un paralítico camine. Se va a emocionar. Pero pastor, ¿cómo va a decir eso? No se creo. No, es que no soy yo, es Jesús. Jesús dice que si no le creen a la Biblia, no creen aunque un muerto se levante y les predique. Pasamos una generación dependiendo de milagros, supuestos algunos y reales otros, para que la gente creyera. Pero ¿dónde está toda esa gente? ¿Dónde está esa gente que llenaba los estadios con las campañas de sanidad divina? ¿Dónde están todos esos miles de personas que Jesús sanó? Que no los veo. Lo que va a mantenerlo a usted salvo, lo que lo va a mantener bendecido, lo que lo va a mantener prosperado, lo que lo va a mantener en el camino de Dios firme, no son los milagros, con todos los lindos que son cuando Dios le hace el favor a uno. Lo que lo va a mantener es la revelación que usted encuentra en la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos años, 40 y pico de años, hermano, de tratar con la ayuda de Dios, de tener una iglesia que esté basada no en las emociones humanas, sino que esté basada en la palabra de Dios. Y hemos visto a Dios sanar gente, y hemos visto endemoniados que han sido liberados, y hemos visto gente sacada de la ruina y prosperados. Sí, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, porque Él no cambia, porque Él hace milagros todavía. Pero la base de una congregación y de un ministerio no pueden ser los milagros, tiene que ser la palabra. No porque yo lo esté diciendo, no porque yo opine así, es que eso es lo que está tan claro aquí. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Ahora bien, parábola o no parábola, repito, a mí me parece que no es una parábola. Menciona a Lázaro, menciona varias veces a Abraham, hay diálogos entre ellos, hay realidades, habla hasta de la familia del rico. Sabemos que el papá todavía estaba vivo, pues dice: mándalo a la casa de mi padre. Sabemos que tenía 5 hermanos, o sea, como que esto no es un invento que Jesús se sacó, era una historia que Jesús conocía. Posiblemente mientras estaban vivos todo el mundo envidiaba al rico y le tenía asco a Lázaro. Pero déle vuelta unos añitos después y se va a dar cuenta que ahora todo el mundo iba a envidiar a Lázaro y tenerle lástima al rico. ¿Cuáles son las lecciones que podemos sacar de esta historia? Entonces, rápidamente, vamos a correr un poquito. Número 1, la más clara: hay vida después de la muerte. La muerte no es la última palabra, la muerte no es el final de la historia. Número 2, esa vida después de la muerte no va a ser igual para todos. La muerte nos llega igual a todos, pero lo que ocurre después de ahí no va a ser igual.
Hay una enorme diferencia entre las personas que murieron creyendo en Cristo y las que murieron rechazando el Evangelio. Hay una diferencia abismal. Hay una diferencia que no se puede corregir después de que la persona ha muerto, que hay que arreglarlo mientras uno está vivo. Por eso la Biblia dice, mejor es un perro vivo que un león muerto. Por eso Hebreos 9:27 dice, porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. No dice que después va a haber una segunda oportunidad. Entonces sí hay vida después de la muerte. Eso es lo que Jesús está enseñando. ¿Cómo lo confirmamos? Bueno, en muchas formas. Si usted lee el Evangelio de Mateo, dice que una vez Jesús tomó a Juan, a Jacobo y a Pedro, que eran como sus amigos íntimos, los llevó a la cima de un monte, y que estando arriba del monte, dice que el rostro de Jesús empezó a brillar como el sol a mediodía, y la túnica se le empezó a poner tan blanca como ningún lavador en la tierra la puede poner así de blanca. Y mientras estaban viendo aquella maravilla, Pedro, Juan y Jacobo vieron que aparecieron dos personajes en la cima del monte, y dice la Biblia que vieron a Moisés y a Elías. Y hermano, Moisés tenía por lo menos en ese momento unos 1300 años de muerto, y Elías se había ido sin morirse de este planeta 600 años antes, arrebatado por Dios, y se aparece en el monte y empiezan a hablar con Jesús. ¿Cómo dicen los testigos de Jehová que cuando la gente se muere duerme y que no sabe nada? ¿Quién será el que no sabe nada? ¿Los muertos o la gente que enseña esas cosas? Moisés, con 1000 y pico de años de muerto, conversando con Jesús. ¿Y de qué conversaban? Hasta la Biblia dice hasta de qué conversaban. Dice que hablaban con el Señor acerca de su próxima partida. O sea, diciéndole, Jesús, ya arriba te están alistando todo, vas a pasar por unos días terribles ahora, pero el Padre va a mandar ángeles para que te fortalezcan, y vas a estar 3 días ahí en la oscuridad de la tumba, pero el tercer día Dios va a mandar su Espíritu Santo y te va a levantar, y te vas a levantar en poder y gloria, y vas a ir al lugar que te pertenece. Estaban hablando de la partida de Jesús, de lo que le esperaba en las próximas horas, y Juan, Pedro y Jacobo con la boca abierta escuchando aquello. Quiere decir que sí hay vida después de la muerte. Si Moisés 1000 y resto de años después de muerto todavía podía conversar y aparecerse cuando quería, imagínense. Que nos duele cuando muere un ser querido, claro que nos duele. Ayer estaba recordando con algunos hermanos el 40 aniversario de esta iglesia. Vinieron pastores de nuestras iglesias de diferentes países y de todo. Era un día especial para mí, y mi mamá me había dicho meses antes, hijo, yo no llego al 40 aniversario. Y le dije, mami, deje de estar hablando de esas cosas todo el tiempo. Faltando como 10 días se enfermó, la llevamos a la clínica, la internamos, y el día del aniversario, le dieron la salida, y era nada más de llevarla para casa, bañarle, mudarle, traerla para el culto. Y bajándola de la clínica de la segunda planta a la primera, murió en el ascensor. Dios había tratado con ella, hermano. Es una mujer de Dios. Dios le había dicho que se la iba a llevar y que no iba a llegar al aniversario, y no llegó. Y aún no sabiendo eso y teniendo ese consuelo, hermano, el golpe es terrible. El golpe es terrible. Y así tuve que subirme y predicar aquí, y si usted no hubiera sabido la historia, nadie se da cuenta. Porque somos carne, porque nos duele, porque vivimos en un cuerpo. Y nos entristecemos cuando muere un ser querido, pero la Biblia dice que nos entristecemos no como los otros, que no tienen esperanza. O sea, sí nos ponemos tristes, pero tenemos esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es esta. La esperanza es que sí hay algo más allá, y que si estamos en Cristo, pues nos va a ir bien. La otra lección que podemos sacar de esto es que hay una doctrina que estuvo de moda a finales del siglo XIX y se ha vuelto a poner de moda en el mundo, que se llama el universalismo. El universalismo es una doctrina teológica que dice que Dios es bueno, que Dios es amor, y que un Dios bueno y de amor jamás iba a crear algo tan feo como el infierno. Entonces, que al final todos los seres se van a salvar: budistas, musulmanes, católicos, evangélicos, ateos, satanistas, todo el mundo al final va a ir al mismo lugar, un lugar lindo, y ellos dicen si hay vida después de la muerte y si hay cielo. Lo que no hay es infierno. Dios es tan lindo y tan bueno que va a meter a todo el mundo al cielo. Créame que a mí me encantaría, es casi la doctrina que más me gusta a mí.
Me encantaría que fuera así, hermano. Uno deseara que nadie se pierde. ¿Por qué cree que usted que gastamos plata? ¿Por qué cree que la gente diezma, ofrenda, ayunamos, oramos, predicamos, nos esforzamos, estudiamos? Es para que la gente conozca a Cristo, para que oigan el Evangelio, para que se arrepientan y no vayan al lugar de condenación, sino al lugar donde hay vida y vida en abundancia. Uno quisiera que nadie se pierda, empezando por la familia de uno, los amigos. Pero hermano, lamentablemente la mala noticia es que sí hay un lugar de tormentos. 3 veces en esta historia Jesús habla de tormento. Y es un lugar tan terrible que Dios, que es tan amoroso, hizo todo lo posible para que nadie tenga que ir ahí. Nadie. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Padre mandó a Cristo a la cruz para que usted no tenga que ir al infierno. Cristo padeció todas las agonías que usted se puede imaginar para que usted no tenga que padecer ninguna. Y déjeme contarle un secreto: Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no va a mandar, de verdad, en eso sí tienen razón los universalistas, Dios no va a mandar a nadie al infierno. En el infierno no va a haber nadie mandado por Dios. Va a estar lleno de gente, pero no porque Dios la mandó ahí, sino porque les dio la gana irse, porque ellos eligieron rechazar el don de Dios, rechazar la puerta abierta que Dios les estaba abriendo, y quisieron vivir según sus propias normas, según su propia religión, según su propia filosofía, y Dios les da permiso que lo hagan, pero las consecuencias al final va a ser terrible. Usted puede tener banquete todos los días, puede ser extraordinariamente rico, puede acumular millones de dólares, puede tenerlo todo en esta vida, pero si no tiene a Cristo, usted es más pobre que Lázaro. Usted es la persona más digna de compasión, aunque todo el barrio lo envidie. Ahora, hay vida después de la muerte, hay 2 opciones después de la muerte. El universalismo es falso, porque no todos se van a salvar. Si no, Jesús hubiera dicho: y el rico se encontró a Lázaro allá arriba, y se abrazaron y dijeron: hermano, aquí todos somos iguales. No, hermano, eso no pasó. Ojalá que hubiera pasado, pero no pasó ni va a pasar. La otra lección que podemos sacar es que no hay ningún purgatorio. Imagine con la plata que dejó este rico y con aquellos hermanos ricachones que tenía abajo. ¿Por qué no le dijo a Abraham, padre Abraham: manda a Lázaro que hable con mis hermanos, que empiecen a pagar rezos y a prender culitos de candela, para ver si me sacan de aquí en 1 siglo, 2 siglos o 300 años? No, mano, ni le pasó por la mente, porque sabe que eso no existe. No hay en toda la Biblia un solo versículo que mencione el purgatorio, y ese es el negocio más grande que se ha inventado en la historia de la humanidad. Yo me quito el sombrero delante de quien lo inventó, porque todos los negocios le quitan plata a uno mientras uno está vivo. Pero con la persona se muere y pueden pasar 500 años y la familia todavía está pagando y usted nunca sabe cuánto pagó la cuota. La Biblia dice que fuimos redimidos, y no lo digo yo, lo dice Pedro, que según algunas personas fue el primer papa. Dice Pedro: fuimos redimidos no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos por amor a vosotros. O sea, no somos redimidos con oro o plata, no hay que pagar rezos, no hay que encender velas, no hay que hacer nada. Ya el precio fue pagado en la cruz del Calvario, el regalo está ahí. Lo que usted tiene que hacer es extender la mano y decir: yo quiero vivir para este Cristo, quiero recibirlo como mi Señor, quiero alimentarme con la palabra, quiero adorarle, quiero servirle. Eso es todo. No espere a morirse, no espere a que se muera un ser querido para empezar a llorar por él. Háblele de Cristo ahora que está vivo. Créame que a veces los más difíciles de evangelizar son los de nuestra familia. Primero, porque conocen todos nuestros defectos y cuesta que nos crean. Y segundo, porque normalmente no nos toman en serio. No espere a ser perfecto o perfecta para hablarle de Cristo a nadie, porque nunca lo va a hacer, sino hasta que se muera. Hable ahora o calle para siempre, dijo él. Esa es la historia. No hay universalismo, no hay purgatorio. Y creo que la última lección y la más importante que el Señor quiere darnos con esta historia es el tremendo poder que tiene la palabra de Dios. Es mejor tener, aunque fuera solo el Antiguo Testamento, que ver a un muerto caminando. Hay más poder en ese libro que usted tiene ahí en su mano que en la resurrección de un cadáver, hermano.
A Moisés y a los profetas tienen, a ellos oigan. No, pero padre, es que si ven a Lázaro que resucita, ahí todos van a caer de rodillas pidiendo misericordia. ¿Sabe qué dice Abraham? No, Señor. No va a resucitar Lázaro, no hay ningún muerto. Ahí tienen la Biblia, léanla. Una de las maldiciones que ha caído sobre la iglesia de Cristo en estos últimos años es que los creyentes ya no conocen la Biblia. Por eso se levanta tanto falso maestro, tanto falso profeta, tanto lobo rapaz, y engaña a los que habían sido escogidos por Dios. Y créame, yo antes me indignaba contra esos falsos predicadores. Ahora me indigno contra la gente que se deja engañar por ellos. Porque sí, ellos van a tener que darle cuenta a Dios, pero usted también, porque usted tuvo la herramienta en la mano, usted tuvo la palabra, pero estaba demasiado ocupado viendo tele, estaba demasiado ocupado contando chismes, estaba demasiado ocupada teniendo novios, estaba demasiado ocupado haciendo plata, no tenía tiempo para las cosas de Dios, no entendía la Biblia. Es que eso cuesta mucho. Además, para eso le pagamos al pastor, para que él estudie. ¿Usted cree en Dios de verdad? ¿Usted que me está viendo ahí en su casa? ¿Usted que está aquí sentado? ¿De verdad cree en Dios? ¿De verdad ama a Dios? ¿Cuánto tiempo dedica usted por día a leer la Biblia? Porque si yo amo a mi esposa y dejo de verla 1 año, 2 años, estamos separados, en un país y otro en otro, y ella me manda un mensaje por teléfono o a mi correo electrónico, ¿usted cree que yo lo voy a dejar 6 meses sin abrir, si de verdad la quiero? Pues la Biblia es eso, es el mensaje de amor de Dios. Y las iglesias están llenas de personas que ni siquiera se molestan en comprar una Biblia, menos en abrirla o leerla. Si no entiende algo, hermano, pregunte. Primero pregúntele a Dios, y si Dios no le contesta, pregúntele a Google. Hay libros, hay manuales, hay concordancias, hay diccionarios bíblicos. Si yo le dijera a usted que ahí en algún lugar hay un mapa que, vamos a ver, Bahía Draque, en Costa Rica. Le decimos Bahía de Draque porque nosotros hablamos castellano. En realidad debería llamarse Bahía Drake, porque es un apellido inglés, es británico. Sir Francis Drake fue un corsario inglés que asaltaba los barcos de la Armada Española que iban cargados de oro de América para Europa. Y no se sabe cuántos quintales o toneladas de oro llegó este hombre a acumular en sus barcos en su vida. Y cuando finalmente la flota española empezó a perseguirlo, él se vino bordeando las costas del Pacífico de Costa Rica. Y se cree que en un lugar de la costa desembarcó con sus hombres y empezaron a botar baúles y baúles cargados de oro, joyas, y a enterrarlo, y que ese lugar está aquí en la costa nuestra, que es una zona muy bonita, y se llama precisamente Bahía de Draque. La gente no sabe esa historia, pero en Europa, en Inglaterra, aquí llegaron docenas, por no decir que centenares de gente, que se arruinaron, que fletaban barcos, que traían equipos para buscar el tesoro, porque es algo inimaginable. Otro pirata se cree que dejó el tesoro en la isla del Coco. Un escritor, Robert Louis Stevenson, escribió una novela fantástica, lindísima, todo adolescente debería leerlo, y todo viejo también, se llama La Isla del Tesoro, y se cree que esa isla del tesoro es la isla del Coco en Costa Rica. Ahí durante 150 años ha venido gente de todo el mundo, hermano. Han navegado miles de kilómetros, han trabajado meses en la jungla, escarbando, porque se dice que hay un tesoro. Bueno, pues miles de predicadores todos los días dicen que en este libro hay un tesoro. Y la gente no entiende. Ahora, si yo me encuentro un mapa, y me dicen que el mapa es un tesoro, aunque no entienda, yo me voy a romper la cabeza, yo voy a buscar a ver qué significa esta cruz, a ver a cuánto equivale la medida, a ver qué es la latitud, qué es la longitud, aunque no sepa ahorita qué es nada de eso, pero yo me rompo la cabeza. Pues Jesús les dijo a sus discípulos, a usted y a mí, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis no un tesoro, sino la vida eterna, que es el mayor tesoro que se puede conseguir. El rico nunca las escudriñó, sus hermanos no la leían, y ya era demasiado tarde para ellos. Pero usted y yo estamos vivos. Quiera Dios, a través del Espíritu Santo, darnos un hambre no solo de arroz y frijoles, sino un hambre por la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y una vida que está edificada sobre la palabra es una vida que va a tener problemas. Jesús dijo, van a venir ríos y van a soplar vientos, pero tu casa no va a caer porque está edificada sobre la roca. Si hay una iglesia que ha tenido luchas y problemas, es esta iglesia. Pero yo creo que Dios, aparte de porque Él es muy bueno, muy misericordioso, nos ha guardado, porque esta casa
fue levantada sobre la roca, hermano, fue levantada sobre la palabra. No sobre muertos que resucitan, no sobre pajaritos que cantan, no sobre ángeles que se aparecen, sino sobre la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios ha usado para guardarnos hasta hoy. Así que yo les animo en esta noche. Les animo para que empecemos una etapa nueva en nuestra vida, donde tengamos la disciplina, la rutina, si quieres llamarlo así, de todos los días. Una persona que lea 3 capítulos de la Biblia al día, es que eso no es nada, son 10 minutos. 3 capítulos de la Biblia al día, en un año ha terminado toda la Biblia, toda. Y puede volver a empezar. Y usted se va a dar cuenta que nunca se va a acabar la revelación, nunca se va a acabar la bendición. Aquella persona que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, dice el salmista, ¿sí? Que da su fruto a su tiempo, y todo su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que ahí estamos, en el nombre de Jesús. Ese es el reto, esa es la promesa. Amén. Entonces, si era parábola o no era parábola, al final no importa, lo que importa son las lecciones que podemos sacar de ahí. Y yo, repito, personalmente creo que no era una parábola. Que el evangelista en ningún momento dice Lucas que Jesús va a contar una parábola, que Jesús utiliza varias veces nombres propios, lo que nunca ocurre en ninguna de las otras parábolas tampoco. Y que Jesús no está usando ninguna verdad del mundo natural, sino que de una vez entra al asunto